Mi nombre es Sofía, y hasta hace 3 meses creía que conocía perfectamente al hombre con quien había compartido 5 años de mi vida. Martín era todo lo que una mujer podría desear: guapo, exitoso, carismático y aparentemente leal. Aparentemente, porque la vida tiene una forma cruel de mostrarte que las personas que más amas pueden ser las que más te traicionan. Todo comenzó cuando recibí una invitación de boda que jamás pensé que llegaría a mis manos. Martín se casaba con Isabela, una mujer que había conocido supuestamente después de nuestra ruptura. La invitación llegó por correo con una nota escrita a mano que decía: «Sé que esto puede ser incómodo, pero significaste mucho para mí y me gustaría que fueras parte de este día especial como amiga». Al principio pensé que era una broma de mal gusto. ¿Quién invita a su exnovia a su boda? Pero luego recordé que Martín siempre había sido extraño con estas cosas, siempre tratando de mantener a todas las mujeres de su vida contentas y cerca, como si fuéramos parte de su colección personal. Mis amigas me dijeron que no fuera, que era una mala idea, que solo me lastimaría ver al hombre que amé casándose con otra, pero algo dentro de mí necesitaba estar allí. Tal vez era masoquismo, tal vez curiosidad, o tal vez una parte de mí aún esperaba que él se diera cuenta de su error y corriera hacia mí como en las películas románticas. La boda se celebró en una hacienda colonial a las afueras de la ciudad. El lugar era perfecto, con cintos en jardines bien cuidados, fuentes de agua cristalina y una capilla pequeña pero elegante. Isabela había organizado todo con un gusto exquisito. Llegué vestida de negro, no por luto, sino porque quería verme espectacular. Si iba a enfrentar la humillación de ver a mi ex casándose, al menos lo haría luciendo increíble. La ceremonia fue hermosa, debo admitirlo. Isabela se veía radiante con su vestido de encaje vintage, y Martín lucía más guapo que nunca en su smoking azul marino. Pero durante toda la ceremonia, pude notar algo extraño en su comportamiento. Sus ojos me buscaban constantemente entre los invitados, y en más de una ocasión, sorprendí una mirada que conocía muy bien, esa mirada que me daba cuando estábamos solos y él me decía que me amaba. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos al salón de recepciones. La decoración era de ensueño, luces cálidas colgando del techo, mesas redondas con centros de flores blancas y doradas y una pista de baile que invitaba a celebrar. Yo me senté en una mesa al fondo, tratando de pasar desapercibida, pero era imposible. Varios conocidos se acercaron a saludarme, algunos con curiosidad mal disimulada, otros con genuina sorpresa de verme allí. Durante la cena, Martín se acercó a mi mesa. Isabela estaba ocupada hablando con sus familiares, así que él aprovechó para venir. «Sofía, no puedo creer que hayas venido. Significa mucho para mí», me dijo con esa sonrisa que una vez me derritió el corazón. «Martín, felicidades. Isabela, parece una mujer maravillosa», respondí, tratando de mantener la compostura. «Lo es», dijo, pero su tono no sonaba convincente. «¿Podemos hablar más tarde?» «Solo unos minutos». Antes de que pudiera responder, Isabela se acercó. Era aún más hermosa de cerca, con unos ojos verdes brillantes y una sonrisa genuina. «Tú debes ser Sofía», dijo extendiéndome la mano. «Martín me ha hablado mucho de ti. Gracias por venir. Sé que significa mucho para él tener a las personas importantes de su vida aquí». Su amabilidad me desarmó completamente. Había esperado encontrar a una mujer fría o celosa, pero Isabela era genuinamente cálida y agradecida. Eso hizo que todo fuera aún más complicado. La noche continuó con bailes, brindis y risas. Yo trataba de mantenerme al margen, pero era difícil ignorar las constantes miradas de Martín. En un momento dado, cuando Isabela estaba bailando con su padre, él se acercó nuevamente a mí. «Ven, bailemos una canción», me dijo extendiendo su mano. «Martín, no, creo que sea apropiado», respondí. «Solo una canción, por los viejos tiempos». Contra mi mejor juicio, acepté. Nos dirigimos a la pista de baile justo cuando comenzaba a sonar una balada lenta. Sus manos se posicionaron en mi cintura como si hubieran estado ahí toda la vida, y yo coloqué las mías en sus hombros, tratando de ignorar la familiaridad de su contacto. «Te he extrañado», me susurró al oído mientras bailábamos. «Martín, acabas de casarte. No deberías decir esas cosas». «Lo sé, pero es la verdad. He cometido el error más grande de mi vida». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había esperado escuchar eso durante meses después de nuestra ruptura, pero ahora, en su boda, con su esposa a unos metros de distancia, se sentía cruel y fuera de lugar. «Es demasiado tarde para esto», le dije, tratando de alejarme, pero él me atrajo más hacia sí. «Nunca es demasiado tarde. Podríamos encontrar la forma de estar juntos». En ese momento,
La canción terminó y nos separamos. Isabela se acercó con una sonrisa, aparentemente sin haber notado nada extraño. ¿Te está tratando bien?, me preguntó con una risita. Espero que no te esté aburriendo con sus viejas historias. Para nada, mentí con una sonrisa forzada. El resto de la noche transcurrió en una nebulosa de emociones confusas. Martín continuó buscando oportunidades para acercarse a mí, haciendo comentarios ambiguos y lanzando miradas cargadas de significado. Yo me debatía entre la rabia, la tristeza y una pizca de esperanza que no podía negar. Cerca de la medianoche, decidí que era hora de irme. No podía soportar más la situación. Me dirigí hacia la salida, pero Martín me interceptó en el pasillo. «No te vayas aún», me dijo, tomándome del brazo. «Martín, esto está mal. Acabas de casarte con una mujer maravillosa, pero no es a ella a quien amo», confesó con voz quebrada. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante tanto tiempo había deseado escucharlo decir eso, pero ahora solo me causaban dolor. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué te casaste con ella? Porque pensé que era lo correcto. Mis padres la adoraban. Tenía sentido en el papel, pero mi corazón siempre ha sido tuyo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una parte de mí quería correr a sus brazos, pero otra parte, la más racional, sabía que esto estaba completamente mal. «Martín, necesitas resolver esto con Isabela. Ella no se merece esto. Lo sé, pero necesito saber si hay alguna posibilidad para nosotros». Antes de que pudiera responder, su teléfono móvil, que tenía en la mano, vibró con una notificación. Sin pensarlo, miró la pantalla y yo pude ver claramente el mensaje que había recibido. Era de un contacto guardado como «Mi amor eterno», y el mensaje decía: «No puedo esperar a verte mañana cuando regreses de tu luna de miel. Te amo más que nunca». Mi sangre se heló. No era Isabela quien le había enviado ese mensaje, porque ella estaba dentro del salón. Tampoco era yo. Había otra mujer. «¿Quién es mi amor eterno?», pregunté con voz temblorosa. Martín palideció al darse cuenta de lo que había visto. «Sofía, puedo explicarlo». «Explícame entonces», dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervirme en las venas. Es complicado». «¿Complicado? ¿En serio? Acabas de decirme que me amas. Estás casándote con Isabela y tienes otra mujer enviándote mensajes de amor. ¿Cuán complicado puede ser?». Martín trató de guardar su teléfono, pero yo fui más rápida y se lo quité de las manos. «Devuélvemelo, no hasta que vea quién más está en tu pequeña colección», dije, comenzando a revisar sus mensajes. Lo que encontré me dejó devastada. Había conversaciones con al menos 3 mujeres diferentes, todas creyendo que eran especiales para él. Mensajes de «te amo», planes para verse, incluso fotos íntimas. Y lo más perturbador era que algunos de estos mensajes habían sido enviados durante su compromiso con Isabela. «Eres un monstruo», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. «Sofía, por favor, puedo explicar todo». «¿Explicar qué? ¿Que eres un mentiroso patológico? ¿Que has estado jugando con los sentimientos de múltiples mujeres al mismo tiempo?» En ese momento, Isabela apareció en el pasillo buscando a su nuevo esposo. «Aquí estás, cariño. Te he estado buscando. ¿Todo bien?». Miré a Martín, quien me suplicaba con los ojos que no dijera nada. Luego miré a Isabela, tan hermosa y radiante en su día especial, completamente ajena a la clase de hombre con quien acababa de casarse. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría todo. «Isabela, creo que hay algo que necesitas saber sobre tu esposo», dije, mostrándole el teléfono. «Sofía, no», suplicó Martín. «¿Qué pasa?», preguntó Isabela confundida. «Tu esposo ha estado manteniendo relaciones con múltiples mujeres, incluso durante su compromiso contigo». Isabela me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué estás diciendo?». Le mostré el teléfono con los mensajes. Su rostro cambió completamente mientras leía. La alegría se desvaneció, reemplazada por shock, dolor y luego rabia. «¿Esto es real?», le preguntó a Martín con voz temblorosa. «Isabela, puedo explicarlo. No es lo que parece». «¿No es lo que parece? Aquí dice que le vas a decir a esta mujer que la amas cuando regreses de nuestra luna de miel». Su voz se había elevado, y algunos invitados comenzaron a acercarse, curiosos por el alboroto. «Por favor, no hagamos esto aquí», suplicó Martín. Pero Isabela ya había tomado el teléfono y comenzó a leer en voz alta. «No puedo esperar a tenerte en mis brazos otra vez. Esta boda es solo por apariencias. Tú sabes que mi corazón te pertenece. ¿Esto le escribiste a alguien más hace 3 días? El silencio en el pasillo se volvió ensordecedor. Los familiares y amigos que habían venido a ver qué pasaba ahora estaban presenciando la implosión de un matrimonio que tenía menos de 6 horas de vida. «Y esto», continuó Isabela, leyendo otro mensaje. «Sofía vino a la boda, pero tú eres la única que importa. Solo tengo que pasar por esta farsa
y después podremos estar juntos para siempre. Cada palabra era como una puñalada. No solo había traicionado a Isabela, sino que también me había estado manipulando a mí y a quién sabe cuántas mujeres más. Isabela, por favor. Martín trató de tomar su mano, pero ella se alejó. No me toques. No puedo creer que haya sido tan ciega. Los padres de Isabela se acercaron, preocupados por ver a su hija llorando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el padre. Tu nuevo yerno es un mentiroso y un tramposo, dijo Isabela, con la voz quebrada pero firme. La madre de Isabela tomó el teléfono y comenzó a leer. Su expresión se endureció con cada mensaje. ¿Cuántas mujeres?, preguntó directamente a Martín. Esto es un malentendido, balbuceó él. ¿Un malentendido?, gritó Isabela. Tengo pruebas de al menos 4 mujeres diferentes, incluyendo planes para verte con una de ellas. ¡Mañana! Para entonces, la mayoría de los invitados se habían congregado en el pasillo. El murmullo de conversaciones llenó el aire mientras la noticia se extendía como fuego. Los padres de Martín se acercaron, mortificados. «Hijo, ¿qué has hecho?», preguntó su madre con voz ahogada. «Mamá, puedo explicar todo. Es una gran confusión». «¿Una confusión?», intervine, ya sin poder contenerme más. «Martín, durante los últimos 5 años me has hecho creer que yo era especial, que nuestro amor era único. Incluso esta noche me dijiste que me amabas y que habías cometido un error, pero ahora veo que yo era solo una más en tu juego». Isabela me miró con sorpresa. «¿Te dijo que te amaba? ¿Esta noche?» «Sí, mientras tú bailabas con tu padre. Me pidió que bailáramos y me dijo que había cometido el error más grande de su vida al casarse contigo». El dolor en los ojos de Isabela era desgarrador. En unas pocas horas, había pasado de ser la novia más feliz del mundo a descubrir que su matrimonio era una farsa. «Necesito aire», dijo Isabela, dirigiéndose hacia la salida. Su madre y sus damas de honor la siguieron, dejando a Martín solo con su familia y algunos amigos masculinos que lo miraban con una mezcla de shock y desaprobación. «Sofía, por favor». Martín trató de acercarse a mí una vez más. «No, no te me acerques. Has arruinado tantas vidas hoy, incluyendo la mía, otra vez». Me dirigí hacia donde estaba Isabela, quien se había derrumbado en una banca del jardín, sollozando desconsoladamente mientras su madre trataba de consolarla. «Isabela», dije suavemente. Ella levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. «¿Por qué me dijiste? Podrías haber guardado el secreto, porque te mereces saber la verdad. Ninguna mujer merece ser engañada de esta manera. Pero ahora mi boda está arruinada, mi matrimonio está arruinado, todo está arruinado». Se quebró completamente, y yo me senté junto a ella, abrazándola mientras lloraba. Era surreal consolar a la mujer que se había casado con mi exnovio, pero en ese momento éramos solo 2 mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre manipulador. «Creo que debemos llamar a un abogado», dijo el padre de Isabela, acercándose a nosotras. «Esto se puede anular. El matrimonio fue celebrado bajo engaños». Isabela asintió entre lágrimas. «No puedo quedarme casada con él. No después de esto». Los siguientes minutos fueron un caos. Los invitados comenzaron a irse, algunos en silencio, otros susurrando entre ellos sobre lo que había presenciado. Los vendedores del servicio de catering no sabían si seguir sirviendo o comenzar a recoger. Los fotógrafos guardaron sus cámaras sin saber qué hacer. Martín apareció en el jardín, seguido por sus padres y su hermano. «Isabela, por favor, dame una oportunidad de explicar», suplicó. «¿Explicar qué exactamente?», respondió ella poniéndose de pie. «¿Vas a negar los mensajes? ¿Vas a decirme que las fotos que enviaste a esas mujeres eran para otra cosa? Algunas de esas conversaciones son viejas, de antes de conocerte». «Mentira. Aquí dice claramente las fechas. Esta conversación con mi amor eterno es de ayer. Ayer, Martín. El día antes de nuestra boda». Los padres de Martín intercambiaron miradas de horror. Era claro que no tenían idea de las actividades de su hijo. «Hijo, si esto es cierto, has deshonrado a nuestra familia», dijo su padre con voz grave. «No es tan simple como parece», trató de defenderse Martín. «¿No es tan simple?», grité, ya sin poder contener mi rabia. «¿Sabes lo que es simple? Ser honesto, ser leal. No jugar con los sentimientos de las personas. Sofía, por favor. No, ya basta. Me mentiste durante 5 años. Me hiciste creer que yo era especial, que lo nuestro era real. Y ahora veo que probablemente tenías otras mujeres incluso cuando estábamos juntos». La revelación me golpeó como un rayo. Si podía mantener múltiples relaciones ahora, ¿qué me hacía pensar que no lo había hecho cuando estábamos juntos? «Dime la verdad»,
le exigí. ¿Me engañaste cuando estábamos juntos? Su silencio fue respuesta suficiente. Oh, Dios mío, susurré, llevándome las manos a la cara. Todo fue una mentira, todo. Isabela se acercó y me tomó de la mano. Somos dos mujeres inteligentes, que fueron engañadas por el mismo hombre horrible, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Tenía razón. En ese momento, ella y yo estábamos del mismo lado. Creo que deberíamos contactar a las otras mujeres, sugerí. Merecen saber lo que está pasando. Isabela asintió. ¿Puedes ayudarme? No creo que pueda hacerlo sola. Tomamos el teléfono de Martín, que Isabela aún tenía, y comenzamos a llamar a los números de las mujeres con quienes había estado intercambiando mensajes. La primera fue mi amor eterno, cuyo nombre real resultó ser Carmen. Cuando le explicamos la situación, se quedó en shock. Aparentemente, Martín le había dicho que estaba en una boda familiar y que pronto estarían juntos para siempre. La segunda mujer, guardada como mi princesa, se llamaba Valeria. Ella creía que Martín había terminado con todas sus exnovias y que ella era su única relación seria. La tercera, mi todo, era Ana. A ella le había prometido matrimonio para el próximo año. Cada llamada era más desgarradora que la anterior. Cada mujer tenía su propia historia de manipulación, promesas falsas y engaños elaborados. ¿Cómo pudimos ser tan ciegas?, preguntó Isabela mientras terminábamos la última llamada. Porque él es un experto, respondí. Probablemente ha estado perfeccionando estas técnicas durante años. Cuando Martín se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, entró en pánico. No tenían derecho a hacer eso. Es mi vida privada. ¿Tu vida privada?, rugió Isabela. Soy tu esposa. O lo era hasta hace unas horas. Y yo fui tu novia durante 5 años, agregué. Creo que teníamos derecho a saber que estábamos compartiendo a nuestro supuesto amor con media ciudad. Los padres de ambas familias se acercaron para hablar con nosotras. Chicas, creo que lo mejor es que esto termine aquí, dijo la madre de Isabela. Ya han sufrido suficiente por hoy. Tienen razón, concordé. Pero Isabela, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Si necesitas ayuda con los procedimientos legales o solo alguien con quien hablar, cuenta conmigo. Isabela me abrazó fuertemente. Gracias. No sé qué habría hecho si no hubieras tenido el valor de decirme la verdad. Las mujeres debemos cuidarnos entre nosotras, le dije, mientras los invitados terminaban de marcharse y los empleados del lugar comenzaban a recoger los restos de lo que había sido una hermosa celebración. Isabela y yo nos sentamos juntas en silencio. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo ella después de un rato. ¿Qué? Que realmente pensé que lo amaba. Y ahora me doy cuenta de que no conocía al verdadero Martín en absoluto. Yo pensé que lo conocía después de 5 años, admití, pero al parecer ninguna de nosotras conocía al hombre real. ¿Crees que alguna vez fue genuino, aunque sea un poco? La pregunta me hizo reflexionar. Creo que Martín es genuino cuando dice las cosas. En el momento que te dice que te ama, probablemente lo siente. El problema es que lo dice, y lo siente con múltiples personas al mismo tiempo. Es un sociópata emocional, concluyó Isabela. Exactamente. Martín se acercó una última vez, pero esta vez fue diferente. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por desesperación. Chicas, por favor, no arruinen mi vida de esta manera. ¿Nosotras arruinamos tu vida?, preguntó Isabela, incrédula. Tú arruinaste la tuya, y la nuestra también. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Martín, le dije, has tenido años para cambiar. Has tenido múltiples oportunidades de ser honesto. Has elegido el engaño una y otra vez. Además, agregó Isabela, ¿a cuál de nosotras le estás prometiendo cambiar? ¿A mí, tu esposa? ¿A Sofía, tu exnovia? ¿A Carmen, tu amor eterno? ¿A Valeria, tu princesa? ¿A Ana, tu todo? Su listado de las otras mujeres lo dejó sin palabras. Eso pensé, concluyó Isabela. Esa noche, Isabela y yo nos fuimos juntas. Ella no podía soportar la idea de ir a la suite nupcial que habían reservado, así que la llevé a mi apartamento. Nos quedamos despiertas hasta muy tarde, hablando sobre las señales que habíamos ignorado, las mentiras que habíamos creído y los sueños que habíamos construido sobre una base falsa. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo mientras bebíamos té en mi cocina a las 3 de la mañana. ¿Qué? Que probablemente somos más compatibles entre nosotras que cualquiera de las dos con él. Tenía razón. En una noche habíamos desarrollado más honestidad y confianza mutua que lo que cualquiera de nosotras había tenido con Martín en años. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Isabela inició inmediatamente los procedimientos de anulación matrimonial. Yo la acompañé a las citas con abogados,
ayudándola a documentar todas las evidencias del engaño. Las otras mujeres también se contactaron con nosotras. Carmen resultó ser una doctora increíblemente inteligente, que había estado envuelta en la telaraña de mentiras de Martín durante 2 años. Valeria era una artista talentosa que había estado planificando mudarse a otra ciudad para estar más cerca de él. Ana era una madre soltera que había confiado en las promesas de un futuro juntos. Decidimos reunirnos todas, para compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Fue una reunión surreal pero necesaria. 5 mujeres que habían sido manipuladas por el mismo hombre, compartiendo sus historias y sanando juntas. ¿Qué vamos a hacer con respecto a él?, preguntó Carmen durante nuestra segunda reunión. Legalmente, no hay mucho que podamos hacer, explicó Isabela. El engaño emocional no es un crimen, pero podemos asegurarnos de que otras mujeres sepan quién es realmente, sugerí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ana. Las redes sociales, sus perfiles de citas en línea. Podemos advertir a otras mujeres. ¿No sería eso acoso?, preguntó Valeria preocupada. No, si solo decimos la verdad, respondió Isabela. Tenemos pruebas de todo. Decidimos crear un documento compartido con todas las evidencias, capturas de pantalla de mensajes, fechas de engaños, patrones de comportamiento, no para vengarnos, sino para proteger a futuras víctimas. Martín trató de contactarnos a todas durante las siguientes semanas. Sus mensajes seguían el mismo patrón. Primero negación, luego excusas, después promesas de cambio, y finalmente amenazas legales. Ninguna de nosotras respondió. 2 meses después de la boda que nunca debió haber ocurrido, Isabela y yo nos habíamos vuelto muy buenas amigas. Habíamos comenzado a salir juntas, a conocer gente nueva, a reconstruir nuestras vidas sobre bases más sólidas. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, me dijo Isabela durante una de nuestras cenas semanales. ¿Qué? Que a veces las mejores cosas salen de las peores situaciones. Si Martín no hubiera sido tan horrible, nunca te habría conocido realmente y nunca habríamos desarrollado esta amistad. Tenía razón. En medio de todo el dolor y la traición, habíamos encontrado algo genuino y valioso. Además, agregó con una sonrisa, ahora tengo una historia increíble para contar en las citas. Cualquier hombre que pueda manejar la historia de cómo descubrí que mi esposo me engañaba en nuestra propia boda definitivamente vale la pena. Reímos hasta las lágrimas. Era la primera vez que podíamos encontrar humor en la situación. 6 meses después, Isabela había rehecho completamente su vida. Había comenzado su propio negocio de planificación de eventos. Irónicamente, especializándose en bodas. Ahora sé exactamente qué señales buscar para asegurarme de que las parejas realmente se aman. Bromeaba. Carmen había comenzado a escribir un blog sobre relaciones tóxicas que se había vuelto muy popular. Valeria había tenido su primera exposición de arte, inspirada en su experiencia de sanación. Ana había conocido a un hombre maravilloso que adoraba tanto a ella como a su hijo. Yo había comenzado terapia y había aprendido mucho sobre patrones de relaciones poco saludables, sobre señales de alerta que había ignorado y sobre mi propio valor como persona. El destino quiso que me encontrara con Martín 1 año después del incidente de la boda. Estaba en un café con Isabela cuando él entró. Lucía demacrado, como si hubiera perdido peso, y su confianza característica había desaparecido. Nos vio inmediatamente y se acercó a nuestra mesa. Sofía, Isabela, dijo nerviosamente, ¿puedo hablar con ustedes un momento? Isabela y yo intercambiamos miradas. Tienes 5 minutos, dijo Isabela fríamente. Quiero disculparme. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero he estado en terapia y me he dado cuenta de lo mucho que las lastimé. ¿A cuál de nosotras 5 te estás disculpando?, pregunté. A todas. He contactado a Carmen, Valeria y Ana también. ¿Y qué esperas que hagamos con tu disculpa?, preguntó Isabela. Nada. Solo necesitaba decirlo. Ustedes merecían mucho mejor. Y yo no era la persona que fingía ser. Al menos en eso tienes razón, respondí. ¿Has lastimado a más mujeres desde entonces?, preguntó Isabela directamente. Martín bajó la mirada. He tratado de salir con algunas personas, pero mi reputación me precede. Aparentemente, ustedes fueron muy efectivas advirtiendo a la comunidad. Bien, dijo Isabela sin una pizca de simpatía. Espero que algún día puedan perdonarme, dijo Martín. El perdón es para nosotras, no para ti, le dije. Y eso es algo en lo que estamos trabajando en nuestros propios tiempos. Se fue sin decir más, y nosotras continuamos con nuestro café como si nada hubiera pasado. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó Isabela. Creo que las consecuencias finalmente lo alcanzaron, respondí. Pero cambiar realmente lleva años, y francamente,
No es nuestro problema. Tienes razón. Su crecimiento personal ya no es nuestra responsabilidad. 2 años después de aquel día que cambió nuestras vidas para siempre, las 5 nos reunimos para celebrar el aniversario de lo que habíamos comenzado a llamar nuestra liberación. Había sido Isabela quien sugirió la reunión, diciendo que quería celebrar no el dolor que habíamos vivido, sino la fuerza que habíamos encontrado. Nos encontramos en 1900, el mismo lugar donde había sido la boda, pero esta vez era diferente. Habíamos rentado el salón para nuestra propia celebración, una fiesta de mujeres que habían sobrevivido y prosperado después de la traición. «Pueden creer que hace 2 años estábamos todas destrozadas por el mismo hombre», dijo Carmen, levantando su copa de champán. «Y ahora míranos», agregó Valeria, cada una más fuerte y más feliz de lo que jamás fuimos con él. Ana sonrió mientras mostraba fotos en su teléfono. «Mi hijo», me preguntó el otro día por qué sonrío tanto más ahora que antes. Le dije que había aprendido a valorarme a mí misma. Isabela se puso de pie, pidiendo atención. «Quiero hacer un brindis por las mujeres que fuimos lo suficientemente valientes para enfrentar la verdad, lo suficientemente fuertes para apoyarnos mutuamente y lo suficientemente inteligentes para convertir nuestra peor experiencia en nuestra mayor fortaleza». «¡Salud!», gritamos al unísono. Durante la cena, compartimos actualizaciones sobre nuestras vidas. Carmen había terminado de escribir un libro sobre narcisismo y manipulación emocional que sería publicado el próximo año. Valeria había sido seleccionada para una residencia artística en Europa. Ana se había comprometido con David, el hombre que había conocido meses después de nuestra revelación inicial y quien la trataba con el respeto y amor que siempre había merecido. Isabela había expandido su negocio de planificación de eventos y ahora tenía 3 empleados. Había desarrollado un programa especial para ayudar a mujeres que habían salido de relaciones tóxicas a celebrar sus nuevos comienzos. «¿Y tú, Sofía?», preguntó Ana. «Nos has escuchado a todas, pero no has hablado de ti». Sonreí, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. «He estado saliendo con alguien», admití. Las exclamaciones de sorpresa y alegría llenaron la mesa. «Cuéntanos todo», exigió Carmen. «Se llama Diego, es psicólogo. Lo conocí en mi terapia grupal». «¿Tu terapeuta?», preguntó Isabela con preocupación. No, reí. «Era otro paciente. Estábamos en el mismo grupo de apoyo para víctimas de abuso emocional». «¿Y?», preguntó Valeria expectante. «Es completamente diferente a Martín en todos los aspectos. Honesto, transparente, emocionalmente disponible. Al principio me daba miedo porque era demasiado bueno para ser verdad. Pero», insistió Ana, «pero he aprendido que cuando alguien te muestra constantemente quién es a través de sus acciones, debes creerle. Y Diego me muestra todos los días que es exactamente la persona genuina que parece ser». «Estoy tan feliz por ti», dijo Isabela, tomándome de la mano. «Te mereces toda la felicidad del mundo. Todas la merecemos», respondí. La conversación se dirigió hacia cómo habíamos procesado todo lo que habíamos vivido. Era fascinante escuchar las diferentes perspectivas y métodos de sanación que cada una había adoptado. «¿Saben qué es lo más loco?», dijo Carmen. «Mi terapeuta dice que lo que vivimos es extremadamente raro. La mayoría de las mujeres en situaciones similares nunca se conocen entre ellas». «Es verdad», concordó Ana. «Si Sofía no hubiera tenido el valor de decir la verdad esa noche, todas habríamos seguido siendo víctimas sin saberlo». «Pero también Isabela tuvo que ser lo suficientemente fuerte para escuchar y actuar sobre esa verdad», señalé. «No todas las mujeres habrían reaccionado de la misma manera. Creo que todas actuamos exactamente como necesitábamos actuar en ese momento», reflexionó Valeria, «como si el universo hubiera conspirado para liberarnos». Isabela asintió. «A veces pienso que Martín nos hizo un favor sin saberlo. Nos obligó a convertirnos en versiones más fuertes de nosotras mismas. Aunque no le daría crédito por eso», dije rápidamente. «Nosotras hicimos el trabajo de sanación. Él solo fue el catalizador horrible». «Tienes razón», concordó Isabela. Mientras la noche progresaba, comenzamos a hablar sobre algo que había estado en nuestras mentes, pero que nunca habíamos discutido abiertamente. Si Martín había aprendido algo de la experiencia, o si simplemente había encontrado nuevas formas de manipular. «He escuchado rumores», admitió Carmen reluctantemente. «¿Qué clase de rumores?», preguntó Isabela. «Una colega mía en el hospital me dijo que él había intentado salir con una enfermera nueva el mes pasado. Aparentemente, usó la misma historia que conmigo, que había salido de una relación tóxica y estaba buscando algo real». El silencio se extendió por la mesa. «¿Deberíamos advertirle?», preguntó Ana. «Ya no es nuestra responsabilidad», dijo Isabela firmemente. «Hicimos lo que pudimos cuando lo descubrimos. No podemos pasar nuestras vidas siguiendo cada movimiento de Martín para proteger a todas las mujeres del mundo». «Pero se siente mal no hacer nada»,
admitió Valeria. ¿Qué propones?, preguntó Carmen. Que creemos un grupo de vigilancia anti-Martín. La idea sonaba ridícula cuando se ponía de esa manera, pero entendía la frustración de Valeria. Miren, intervine, hemos hecho más de lo que la mayoría de las mujeres en nuestra situación habrían hecho. Documentamos todo, compartimos información, nos apoyamos mutuamente e incluso advertimos a otras cuando tuvimos la oportunidad. Pero llega un punto donde tenemos que vivir nuestras propias vidas. Sofía tiene razón, acordó Ana. Además, ahora que su comportamiento es más conocido públicamente, es menos probable que pueda salirse con la suya tan fácilmente. Esperemos que sea así, murmuró Carmen. La conversación se allegó cuando Isabela sugirió que habláramos sobre nuestros planes futuros en lugar de rumiar sobre el pasado. Tengo una confesión que hacer, dijo Isabela. He estado considerando escribir un libro también. Eso es increíble, exclamé. Sería diferente del tuyo, Carmen, más enfocado en la experiencia específica de descubrir la infidelidad múltiple en el día de tu boda y cómo reconstruir tu vida después. Creo que sería increíblemente valioso, dijo Carmen, especialmente viniendo de alguien que vivió algo tan extremo. ¿Y el resto de nosotras apareceríamos en el libro?, preguntó Valeria. Solo si ustedes quisieran, y cambiaría todos los nombres, por supuesto. Yo estaría dispuesta, dijo Ana inmediatamente. Si nuestra historia puede ayudar a otra mujer, vale la pena compartirla. Yo también, concordé. Y yo, agregaron Carmen y Valeria al unísono. Entonces está decidido, dijo Isabela con una sonrisa. Voy a escribir nuestra historia, pero asegúrate de incluir la parte donde nos convertimos en mejores amigas, insistió Ana. Esa es realmente la parte más importante. Definitivamente, acordó Isabela. Conforme la noche llegaba a su fin, nos dimos cuenta de que habíamos creado algo hermoso a partir de algo horrible. No solo habíamos sobrevivido a la traición de Martín, sino que habíamos construido una red de apoyo que probablemente duraría toda la vida. ¿Saben qué?, dijo Isabela mientras nos preparábamos para irnos. Creo que deberíamos hacer esto todos los años. ¿Una reunión anual de supervivientes?, preguntó Carmen con una sonrisa. Más bien una celebración anual de mujeres increíbles, corrigió Isabela. Me encanta la idea, dijo Ana. A mí también, concordé, pero el próximo año celebremos en un lugar completamente nuevo. Creo que ya hemos reclamado este espacio suficiente. Todas estuvieron de acuerdo. 3 meses después de nuestra reunión, recibí una llamada inesperada de Isabela. Sofía, necesito contarte algo, dijo, sonando agitada. ¿Qué pasa? Martín se puso en contacto conmigo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué quería? Quiere hablar conmigo sobre incluirlo en mi libro. Dice que quiere contar su lado de la historia. Por favor, dime que le dijiste que no. Por supuesto que le dije que no. Pero Sofía, había algo diferente en él. Sonaba desesperado. ¿Desesperado cómo? Como si realmente estuviera sufriendo las consecuencias de sus acciones y no supiera cómo manejarlas. Isabela, por favor dime que no estás sintiendo lástima por él. No es lástima exactamente, es más como curiosidad. ¿Qué le pasa a alguien como él cuando finalmente se enfrenta a las consecuencias reales de su comportamiento? No lo sé, y francamente no me importa, respondí honestamente. Tienes razón, solo me tomó por sorpresa. ¿Le dijiste algo más aparte de no? Le dije que si realmente había cambiado, debería demostrarlo a través de sus acciones, no de sus palabras, y que definitivamente no sería a través de insertar su narrativa en la historia de nuestra sanación. Bien por ti. Pero Sofía, ¿qué pasa si realmente ha cambiado? ¿Qué pasa si genuinamente se arrepiente? La pregunta me hizo pausar. Era algo en lo que había pensado ocasionalmente, pero que había evitado confrontar directamente. Isabela, incluso si genuinamente se arrepiente, eso no cambia lo que nos hizo. Su crecimiento, personal, si es real, es entre él y su terapeuta. No tenemos obligación de ser parte de su proceso de redención. Tienes razón, suspiró. A veces todavía lucho con los residuos de querer arreglar a las personas. Es normal, pero recuerda que tú no necesitas arreglo. Él sí. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Era cierto que a veces me preguntaba qué había sido de Martín, si había aprendido algo, si había lastimado a más mujeres, pero había aprendido en terapia que esas preguntas eran normales, pero no productivas. Mi energía era mejor invertida en mi propia sanación y crecimiento. Esa noche hablé con Diego sobre la llamada de Isabela. ¿Qué opinas sobre el arrepentimiento?, le pregunté mientras cocinábamos juntos en mi cocina. ¿En general o específicamente sobre Martín? Ambos, supongo. Diego reflexionó mientras cortaba verduras. Creo que el arrepentimiento genuino requiere 3 cosas: reconocimiento completo del daño causado, aceptación total de mi inocencia, responsabilidad sin excusas,
y cambio de comportamiento demostrado a lo largo del tiempo. ¿Y crees que Martín es capaz de eso? No conozco a Martín personalmente, pero basándome en lo que me has contado sobre su patrón de comportamiento, me inclino a pensar que cualquier arrepentimiento que muestre probablemente sea otro intento de manipulación. ¿Por qué? Porque los verdaderos narcisistas rara vez desarrollan la capacidad para el arrepentimiento genuino. Pueden sentir lástima por sí mismos cuando enfrentan consecuencias, pero eso es muy diferente al arrepentimiento real. Eso tiene sentido, pero incluso si su arrepentimiento fuera genuino, continuó Diego, eso no significaría que ustedes tendrían alguna obligación hacia él. El perdón y la reconciliación son cosas completamente diferentes. Explícame la diferencia. El perdón es algo que haces por ti misma, para liberarte del resentimiento y la ira. No requiere la participación de la otra persona. La reconciliación, por otro lado, requiere que ambas partes trabajen para reconstruir la confianza. Y eso solo es apropiado cuando la otra persona ha demostrado un cambio genuino y duradero. Sus palabras me tranquilizaron. Diego tenía una forma de explicar conceptos complejos que me ayudaba a procesar mis propios sentimientos. ¿Has perdonado a Martín?, me preguntó. La pregunta me tomó desprevenida. Creo que sí, respondí después de pensarlo. No siento la ira ardiente que sentía antes. Pero eso no significa que confíe en él o que quiera tenerlo en mi vida. Eso suena como un perdón saludable, dijo Diego, besándome en la frente. Un año después, Isabela publicó su libro. Se tituló 5 mujeres, una verdad, cómo la traición nos enseñó a valorarnos. Fue un éxito inmediato, no solo por la historia dramática, sino por la forma honesta y empoderadora en que Isabela narró nuestro viaje de víctimas a supervivientes. El libro generó mucha atención mediática. Isabela apareció en varios programas de televisión y podcasts, siempre enfatizando que la historia no era sobre venganza, sino sobre sanación y empoderamiento femenino. Durante una de sus entrevistas, el entrevistador le preguntó si Martín había contactado después de la publicación del libro. Sí, respondió Isabela calmamente. Envió una carta a través de su abogado amenazando con demandarnos por difamación. ¿Y qué pasó con esa amenaza? Nada. Todo en el libro está documentado y es verificable. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. ¿Han tenido noticias de él desde entonces? No, y esperamos mantenerlo así. El éxito del libro trajo consecuencias inesperadas. Comenzamos a recibir mensajes de mujeres de todo el país que habían vivido experiencias similares. Algunas habían descubierto infidelidades múltiples, otras habían sido víctimas de narcisistas manipuladores, y muchas simplemente se sentían inspiradas por nuestra historia de apoyo mutuo. Carmen, Valeria, Ana, Isabela y yo decidimos crear un grupo de apoyo en línea para estas mujeres. Lo llamamos 5 Fuertes, en honor a nuestro grupo original. El grupo creció rápidamente. Pronto teníamos capítulos en múltiples ciudades, talleres en línea y una línea de ayuda para crisis. Lo que había comenzado como nuestro trauma personal se había convertido en un movimiento para ayudar a otras mujeres. ¿Pueden creer lo que hemos construido?, preguntó Ana durante una de nuestras reuniones de planificación. Es increíble, concordó Carmen. Hemos ayudado a miles de mujeres. Y pensar que todo comenzó con Sofía teniendo el valor de mostrarme ese teléfono, dijo Isabela. No fue solo valor, reflexioné. Fue instinto. Sabía que merecías conocer la verdad. Todas merecíamos conocer la verdad, agregó Valeria. 5 años después del incidente de la boda, nuestras vidas habían cambiado dramáticamente. Carmen se había convertido en una experta reconocida en narcisismo y manipulación emocional, dando conferencias en universidades y escribiendo múltiples libros. Valeria había tenido exhibiciones de su arte en galerías internacionales, con una serie completa inspirada en el proceso de sanación emocional. Ana había terminado una maestría en trabajo social y ahora ayudaba profesionalmente a mujeres que salían de relaciones abusivas. Isabela había expandido su negocio a nivel nacional y había comenzado una fundación para ayudar a mujeres en crisis. Yo había terminado mi doctorado en psicología y me había especializado en trauma relacional. Diego y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados solo de las personas que más amábamos. Las 5 mujeres fueron mis damas de honor, un símbolo de cómo la tragedia había dado lugar a las amistades más profundas de mi vida. Durante mi luna de miel, mientras Diego y yo caminábamos por una playa en Grecia, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a ese momento. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando mi silencio contemplativo. En cómo las peores experiencias a veces nos llevan a los mejores lugares, respondí. ¿Te refieres a Martín? Sí, si él nunca me hubiera traicionado,
Nunca habría conocido a Isabela y las otras mujeres. Nunca habría desarrollado la fuerza para enfrentarlo. Nunca habría comenzado terapia y aprendido tanto sobre mí misma. Y probablemente nunca te habría conocido. Es una forma interesante de verlo, dijo Diego, pero dale crédito a tu propia fortaleza. Martín pudo haber sido el catalizador, pero tú hiciste todo el trabajo difícil. Tenía razón. Había sido fácil en los primeros días después de la revelación culpar a Martín por todo el dolor y caos, pero con el tiempo había aprendido que también tenía que asumir responsabilidad por mi propia sanación y crecimiento. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le dije. ¿Qué? Probablemente deberías agradecerle a Martín. Si no fuera por él, seguirías en terapia de grupo esperando conocer a alguien. Diego se rió. Tienes razón. Tal vez debería enviarle una tarjeta de agradecimiento. Por favor, no lo hagas, dije riendo también. Esa noche, mientras mirábamos las estrellas desde nuestra terraza privada, pensé en todas las mujeres que habíamos ayudado a través de 5 fuertes. Cada una había tenido su propia historia de traición, su propio viaje de sanación, su propia transformación. Diego, dije en la oscuridad. Sí, creo que Martín nos hizo un favor a todas sin saberlo. ¿Cómo es eso? Nos mostró de qué estábamos hechas. Realmente, nos forzó a convertirnos en versiones más fuertes, más sabias, más compasivas de nosotras mismas. Es una forma muy madura de verlo. No siempre pensé así. Durante mucho tiempo estuve enojada, herida, confundida, pero ahora veo que todo fue necesario para llegar a donde estamos. ¿Y dónde estamos? En el mejor lugar posible, respondí, acurrucándome contra él. Al día siguiente, recibí un mensaje en el grupo de chat que compartía con las otras 4 mujeres. Era de Isabela. Chicas, acaban de contactarme para hacer un documental sobre nuestra historia. ¿Qué opinan? Las respuestas llegaron rápidamente. Carmen, estoy interesada. Podríamos llegar a aún más mujeres. Ana, siempre y cuando mantengamos el control sobre cómo se cuenta nuestra historia. Valeria, me gusta la idea, pero necesitamos asegurarnos de que el enfoque sea sobre empoderamiento, no sobre drama. Cuando les conté a las otras sobre la oportunidad del documental, todas estuvimos de acuerdo en participar con ciertas condiciones. Queríamos que el enfoque fuera educativo, no sensacionalista. Queríamos que incluyera información sobre señales de alerta en relaciones, recursos para mujeres en situaciones similares, y expertos en psicología que pudieran proporcionar contexto profesional. El proceso de hacer el documental fue catártico y desafiante a la vez. Tuvimos que revivir muchos de los momentos más dolorosos de la experiencia, pero también pudimos reflexionar sobre cuánto habíamos crecido. Durante una de las sesiones de filmación, la directora nos preguntó si alguna vez nos habíamos arrepentido de exponer a Martín tan públicamente. Jamás, respondió Isabela inmediatamente. Ni por un segundo, agregué. Si no lo hubiéramos hecho, explicó Carmen, él habría seguido lastimando a más mujeres, y nosotras nunca habríamos sanado completamente, añadió Ana. Además, concluyó Valeria, no hicimos nada más que decir la verdad. Él creó la situación. Nosotras simplemente la revelamos. La directora entonces preguntó la inevitable pregunta. ¿Qué le dirían a Martín si estuviera aquí ahora? Nos miramos entre nosotras. Y fue Isabela quien habló primero. Le diría gracias. La directora se sorprendió. ¿Gracias? Gracias por mostrarnos quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde para cada una de nosotras. Gracias por forzarnos a encontrar nuestra fuerza. Y gracias por llevarnos las unas a las otras. ¿Y ustedes?, le preguntó la directora. Al resto, yo le diría que espero que haya aprendido, dijo Carmen. No por nosotras, sino por las mujeres que conocerá en el futuro. Yo le diría que lamento que sienta que necesitaba mentir para ser amado, agregó Ana. La honestidad habría sido mucho más fácil para todos. Yo le diría que su comportamiento fue una lección valiosa sobre lo que nunca quiero tolerar en una relación, dijo Valeria. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Yo le diría que no tengo nada que decirle, respondí. Honestamente, esa parte de mi vida está cerrada. Él ya no tiene espacio en mis pensamientos o emociones. ¿Y eso cómo se siente?, preguntó la directora. Se siente como libertad completa. El documental se estrenó un año después en un festival de cine, donde ganó el premio al mejor documental sobre temas sociales. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Mujeres de todo el mundo nos contactaron para compartir sus propias historias y agradecer por haber hablado. Pero tal vez la respuesta más significativa vino de una fuente inesperada. Recibí una carta de la madre de Martín. Querida Sofía, comenzaba la carta. Espero que puedas perdonar a una madre por contactarte después de tanto tiempo. Vi el documental
y quiero que sepas que tu valor para decir la verdad esa noche probablemente salvó a mi familia de años adicionales de vergüenza y dolor. La carta continuaba explicando que después de que nuestra historia se hiciera pública, otros miembros de la familia habían comenzado a compartir sus propias sospechas sobre el comportamiento de Martín, que habían mantenido en silencio durante años. Como madre, es devastador aceptar que criaste a alguien capaz de tanto daño emocional, escribía, pero también es liberador finalmente entender por qué tantas relaciones de mi hijo habían terminado mal. Gracias por ayudarnos a ver la verdad. La carta terminaba con información de que Martín finalmente había aceptado tratamiento psicológico intensivo después de años de negación. No sé si alguna vez cambiará realmente, escribía su madre, pero al menos ahora está recibiendo ayuda profesional. Compartí la carta con las otras mujeres durante nuestra reunión anual, que ese año se celebraba en la casa de Ana. ¿Cómo te hace sentir saber que finalmente está en terapia?, preguntó Isabela. Honestamente, me alegra por las mujeres que pueda conocer en el futuro, respondí, pero no cambia nada sobre lo que nos hizo a nosotras. ¿Crees que alguna vez nos contactará directamente?, preguntó Carmen. Espero que no, dijo Ana. No tengo interés en revisar esa parte de mi pasado. Estoy de acuerdo, añadió Valeria. Hemos construido algo hermoso a partir de su traición. No necesitamos su participación en nuestra historia de éxito. Isabela asintió. Además, si realmente ha cambiado, la mejor manera de demostrarlo sería dejándonos en paz. Esa noche, mientras todas nos quedamos en la casa de Ana como una gran pijamada, reflexionamos sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas en los últimos 7 años. ¿Saben qué?, dijo Carmen mientras comíamos helado en la cocina a medianoche. Creo que somos mejores amigas de lo que cualquiera de nosotras fue con Martín. Definitivamente, concordó Ana. Con él, todas estábamos compitiendo sin saberlo. Aquí, todas estamos en el mismo equipo. Es porque la amistad real se basa en la honestidad, observé. Martín nunca pudo ofrecernos eso, y nosotras se lo ofrecemos las unas a las otras todos los días, agregó Valeria. Isabela levantó su cuchara de helado en un brindis improvisado, por la honestidad, la amistad verdadera, y por convertir nuestra peor experiencia en la base de nuestras mejores relaciones. Salud, dijimos todas, chocando nuestras cucharas. Ahora, 10 años después de aquella noche que cambió todo, puedo decir con total certeza que Martín nos hizo el favor más grande de nuestras vidas sin saberlo, no porque su traición fuera algo bueno, sino porque nuestra respuesta a ella reveló una fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Las 5 seguimos siendo mejores amigas, nuestros hijos crecen juntos, nuestros esposos se han vuelto amigos y nuestro apoyo mutuo continúa siendo inquebrantable. 5 fuertes. Ahora es una organización internacional que ha ayudado a más de 50.000 mujeres a reconocer y salir de relaciones tóxicas. Y Martín se convirtió en una nota al pie en la historia de nuestras vidas, no el capítulo principal que una vez pensamos que era, sino simplemente el catalizador que nos llevó hacia algo mucho mejor. La verdad realmente nos liberó a todas.